Uno de los hermanos de la iglesia me pasó el siguiente chiste unos días atrás. Espero que le guste. Al parecer, había un gran problema en un pequeño pueblo tejano en el cual había 3 iglesias de campo. Los bautistas tenían una iglesia, los presbiterianos tenían otra y los metodistas también tenían la suya. Cada una de estas iglesias tenía el mismo problema. El edificio se les había llenado de ardillas. Un día la iglesia presbiteriana hizo una asamblea para decidir qué harían con las ardillas. Después de mucha oración y consideración, estos hermanos determinaron que las ardillas evidentemente estaban predestinadas por Dios para estar allí, escogidas para vivir allí, así que se rehusaron a interferir con el decreto de elección de Dios. En la iglesia bautista, las ardillas habían hecho su nido en el bautisterio. Los diáconos se reunieron y decidieron tapar el bautisterio y llenarlo de agua para así ahogar a los animalitos. No obstante, las ardillas escaparon y para el otro domingo ya eran el doble en cantidad. Los metodistas también hallaron su solución, la única que realmente funcionó. Ellos votaron de manera unánime para darle la bienvenida y la membresía a todas las ardillas del pueblo y eso funcionó. ¿Sabe una cosa? Desafortunadamente esto no es un tema estrictamente metodista, sino que se trata de algo que predomina en todos los países. ¿Alguna vez se preguntó, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Se hizo esa pregunta? De hecho, ¿alguna vez se preguntó por qué hace las cosas que hace y por qué no hace las cosas que no hace? ¿Hace lo que está haciendo para estar en sintonía con los demás y sin pensarlo tanto? ¿Se hizo esas preguntas algunas veces? Ahora, yo no le estoy pidiendo que derribe todas las cercas que se han construido alrededor de su vida. El filósofo inglés Gilbert Chesterton dijo en una oportunidad, nunca derribe una cerca que no sabe por qué razón está puesta. Creo que es así. ¿Por qué cree lo que cree? ¿Por qué usted ha puesto vallas en la pastura de su vida de la manera que lo hizo? Son preguntas para hacerlo reflexionar. Un autor contó de cuando le tocó ir a una boda y escuchar los votos. La pareja que se casaba había escrito otros votos distintos a los tradicionales y en vez de decir voy a disfrutar hasta que la muerte nos separe, ellos dijeron voy a disfrutar hasta que el amor dure. No es para asombrarse, entonces, que alguna gente alquile anillos de bodas. ¿Qué ha prometido y creído usted? ¿Por qué escogió vivir y trabajar y vestirse y entretenerse y leer y hacer las cosas de la manera que las hace? ¿Existen principios o es tan solo el resultado de su pasado? ¿Por qué es que una gran cantidad de estudiantes universitarios abandonan la fe durante su primer año de estudios? Quiero hacerlo pensar. Ni bien salen del corral de la familia, muchos de estos jóvenes se escapan, se van. La respuesta es que la fe de ellos era en realidad la fe de sus padres. Le pregunto a usted, ¿su vida está basada en convicciones o condiciones? ¿Su fe es la fe de sus padres o es algo personal? En Romanos 14:5, Pablo desafía a los creyentes a estar plenamente convencidos en su propia mente. En otras palabras, que sea algo personal, suyo, de usted. Me gustaría agregar otro principio a la lista de crecimiento al estudiar este capítulo de Romanos. Se trata del principio de convicción. Hasta ahora hemos visto esto, el principio de protección. Aceptar y animar a los creyentes más nuevos y débiles en la fe. A eso se refiere. Me parece fascinante que la manera de ver con más claridad los temas grises no es mirando nuestra propia vida, sino fijarnos en cuidar la vida de otros. El principio de protección, pero también el principio de reputación vimos. Es vivir para que otros vean en nosotros nada más y nada menos que el sello del carácter santo de Cristo. El tercer principio que vimos, el principio de la consideración. Formar
tal como aprendimos en nuestro último estudio, no un equipo de demolición para destruir las vidas de los que nos rodean, sino un equipo de construcción para edificar la vida de nuestros hermanos en la fe. Vamos al principio de hoy, el principio de la convicción. Ahora Pablo profundiza un poco más y nos da unos desafíos más serios, tanto a los creyentes débiles y jóvenes como a los creyentes maduros. A los fuertes, Pablo les dice así, Romanos 14:22, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Esto se podría traducir, la fe que tienes, tenla con tu convicción propia ante Dios. Se trata de un clamor por humildad y respeto. Los creyentes maduros no tienen que andar enderezando al resto de los creyentes, no. En la época de Pablo, cuando una persona creía firmemente en algo, todo el mundo lo sabía. Las demostraciones públicas de piedad eran moneda corriente en el juego de la religión, fuese en el dar, ayunar o hasta en el orar. Era todo cuestión de hacerse ver ante un público religioso. Nuestro Señor advirtió al creyente claramente en el Sermón del Monte al decir, tal como leemos en Mateo 6, del 1 al 16, de esta manera, escuche muy bien, es muy importante este pasaje, guardaos de hacer vuestra propia justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Estamos aquí leyendo la porción de la palabra de Dios de Mateo capítulo 6, versículos 1 al 16. Después dice la palabra de Dios, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. En otras palabras, algunas cosas que pueden ser vistas por los hombres no deben de hacerse con ese único propósito. El problema con la piedad pública, por llamarla de alguna manera, necesita reglas más complejas para intentar mantener convencidos a todos de nuestra santidad personal. Entonces, los escribas y fariseos, quienes conocían muy bien la ley de Moisés, terminaron agregando centenares de reglas al Antiguo Testamento. Los rabinos permitían que un hombre andara con su asno durante el día de reposo, pero si él llevaba un palo para golpear al animal y hacer que camine más rápido, sería culpable de hacer un trabajo extra y de esa manera estaría rompiendo el Sabbat y era pecado. Una mujer también no podía mirarse al espejo durante el día de reposo, ya que si ésta veía una imperfección o una cana, podría verse tentada a quitársela o peinarse, lo cual era considerado un trabajo. ¿Se da cuenta a lo que me refiero? Estos líderes religiosos tomaron un mandamiento simple como el de no cometer adulterio y le agregaron la especificación que uno no debía hablar nunca con una mujer que no fuera su esposa y ni siquiera mirar alrededor para no ver a cualquier otra mujer. Así que cuando los fariseos andaban en público, seguramente eran algo cómico para ver. Algunas personas los llamaban fariseos ensangrentados, porque en su afán por no ver a una mujer, caminaban con la cabeza tan agachada que se lastimaban al golpearse con todo tipo de objetos que obviamente no veían. Eso sí, ellos lucían moretones y vendas de santidad. Es algo parecido a los monjes del siglo IV que usaban vestimenta con espinos y dormían en recámaras tan pequeñas que no entraban acostados.
es como algunos líderes más recientes, como Charles Finney, el evangelista místico que no bebía ni café ni té e insistía en el colegio de Oberlin, que él mismo había fundado, que se debía prohibir todo estimulante, incluyendo la mostaza, el aceite, el vinagre y hasta la pimienta. Recuerdo también, cuando yo fui a estudiar al seminario, el levantarse muy temprano para orar era considerado una marca de espiritualidad. Cuanto más temprano uno se levantaba, más espiritual era. Este seminario tenía una especie de campanario en el centro de la propiedad. En los pisos superiores de este edificio había unas habitaciones que solo tenían unas maderas para arrodillarse a orar. Los que eran verdaderamente espirituales estaban allí cada mañana. La misma práctica se había llevado a cabo en otro de los seminarios que se encontraba en esta ciudad. Esto llegó a oídos de los maestros bíblicos más respetados, de manera que se realizó una reunión especial y uno de ellos dijo, preocupado porque esto se estaba transformando en una muestra pública de piedad, que él se levantaba todas las mañanas a las 3 de la madrugada. Los estudiantes pensaron, ¡qué hombre piadoso! ¡Qué ejemplo a seguir! Luego él agregó, y al salir del baño me voy nuevamente a dormir. ¿Sabe una cosa? Los alumnos captamos el mensaje. Pablo le estaba diciendo a estos creyentes en Roma, hay algunas cosas de las que nunca quedarán convencidos, y éstas deben de permanecer entre usted y Dios. Para estos creyentes del siglo I hubiese sido natural seguir el liderazgo de los fariseos, el tener una convicción personal en cuanto a algo que la Biblia no menciona y luego tratar de convencer a los demás de ello. Pablo está diciendo, no exhiban su libertad. Algunas cosas deben ser cuestiones de disciplina privada y santidad personal. Esa frase de Romanos 14:22 se podría traducir literalmente, mantenga su fe entre usted y Dios. Ahora, obviamente, Pablo no está diciendo que no debemos compartir nuestra fe con otros. No me malinterprete, por favor. Él dejó eso bien claro al decir en Romanos 10:13 al 17, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, Pablo no está diciendo que no compartamos nuestra fe. Entienda entonces que la declaración que Pablo está dando allí en Romanos capítulo 14 de guardarse la fe para uno mismo debe ser interpretada dentro del contexto del capítulo 14. Las cosas que usted cree relacionadas con estos temas grises, temas en los que la Biblia no se pronuncia, no las debe de usar como para estándar para otras personas. Tenga cuidado. Sea cauto cuando trate una posición o temas personales con creyentes nuevos. En muchas ocasiones es mejor no compartirlas. Ahora, hay 3 niveles de convicción personal y permítame explayarme en esta idea de las convicciones personales en cuanto a temas grises. Creo que así va a quedar un poco más claro. Permítame darle 3 niveles de creencias personales. Cada uno es definido con claridad por las Escrituras. Hay 3 niveles de creencias personales o convicciones personales. El primer nivel es la preferencia personal. Yo definiría la preferencia personal como una decisión basada en una evaluación de sentimientos personales, trasfondo y gusto. Si bien la Biblia puede no pronunciarse en cuanto a algún tema, usted tiene la seguridad personal al estar en comunión con Dios y leer su palabra de que está haciendo lo correcto. Usted no está al tanto de ningún versículo que le prohíbe hacer lo que está haciendo. No hay ningún versículo que le diga con claridad que tiene que hacer una cosa o la otra. Puede ser que usted cambie de pensar,
pero a esta altura, con lo que sabe y cómo se siente, está tranquilo. La palabra preferencia es la que escogí para el nivel número 1. Este nivel de convicción es el nivel de la preferencia personal. Se trata de una aplicación de sus sentimientos personales, gusto y trasfondo a su estándar presente con Cristo. Ese es el primer nivel. El segundo nivel es la certeza personal. Esto se podría definir como una aplicación de la Escritura a su vivir diario con Cristo. Si bien la Biblia no habla específicamente de la cuestión, usted siente que el peso de la instrucción bíblica pesa a favor de una decisión que está tomando. He escuchado a padres utilizar la Biblia para defender su postura de enviar a sus hijos a una escuela del Estado, y también para defender la postura de enviarlos a una escuela cristiana, y también para defender la decisión de educarlos en su casa. Son 3 ejércitos listos para debatir en la iglesia o hasta batallar. Me gusta ver a personas que se ponen a aplicar la Escritura para resolver los temas grises. Creo que es desafortunado cuando uno se pone del lado de un bando que no está de acuerdo con otros que aplican ciertas cosas y comienzan a pelearse. Hay varios versículos que nos desafían a evangelizar al mundo. No obstante, algunos padres van a discutir usando la pregunta, ¿cómo puede uno hacerlo si no va a la escuela? ¿Si está separado del mundo? ¿Cómo puede hacerlo? ¿Cómo puede predicar si no hay contacto con otras personas? No hay versículos que especifiquen que sus hijos deben hacerlo en la escuela. Hay muchos versículos en la Biblia que ponen la responsabilidad de enseñarle a los niños la Escritura, y eso es responsabilidad de los padres. Sin embargo, estos versículos no dicen que sea responsabilidad exclusiva de los padres, porque de ser así, ¿para qué Dios dio dones como el don de enseñanza y exhortación a miembros de la iglesia? ¿Se da cuenta? Están aquellas personas en un tercer grupo que creen que la educación formal debe ser impartida por una institución cristiana, desde el punto de vista cristiano, seguramente. Sin embargo, no hay ningún versículo que hable al respecto y favorezca a ninguno de estos grupos. Entonces, ahora que todos están enojados conmigo, ¿qué hacemos? Con mi esposa tuvimos el privilegio de enviar a nuestros hijos a una escuela del Estado y verlos interactuar allí y hasta compartir su fe con otros desde el primer grado. También les dimos clases en casa por algunos años y puedo asegurarles que ninguno de los 2 métodos funcionó a la perfección. Así que hable al respecto, ore al respecto, converse con su marido o su esposa, busque la opinión de otros con experiencia, considere las necesidades de sus hijos, y esta es un área de libertad cristiana, una cuestión de color gris. ¿Se da cuenta? A mí me preocupa ver cómo distintas opiniones se apilan como municiones para una batalla. Y mientras tanto, el mundo está más que disperso a conseguir un espacio en primera fila para ver nuestra guerra. Un autor contó la historia de 2 congregaciones que se encontraban en la misma localidad y muy cerca la una de la otra. Ellos estaban de acuerdo en las grandes doctrinas de la Biblia, así que pensaron que sería mejor si se juntaban y así pasaban a ser una congregación más grande y efectiva en vez de 2 congregaciones más pequeñas. Fue una buena idea, pero no la pudieron concretar. ¿Cuál fue el problema?, se pregunta usted. No se pusieron de acuerdo en cómo recitar la oración de Cristo. Un grupo prefería orar, perdona nuestras ofensas, mientras que el otro demandaba decir, perdona nuestras deudas. Así que el periódico local tituló como nota de tapa, una iglesia regresó a las ofensas y la otra a las deudas. ¡Qué tremendo! Pablo continúa y dice en el versículo 22 de Romanos 14, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Esto se podría traducir bienaventurado el creyente que no se siente culpable al hacer algo que analizó y pensó con antelación y dictaminó que está bien. Así sería este versículo parafraseado. Estos
No son temas doctrinales, no son cuestiones de vida o muerte, de cielo o infierno. No obstante, no se trata de una excusa para la apatía, para pensar poco o nada, para no orar. Por favor, piense, razone. Pablo estaba convencido de que debía viajar a España. Él escribe en el próximo capítulo de Romanos: «Cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar». Pablo estaba seguro de que la voluntad de Dios lo llevaría a España. ¿Sabe qué? Él nunca fue. ¿Por qué Dios puso a Pablo por esa prueba? Lo mantendría fresco y con visión, seguramente. También desarrolló más ánimo por la expansión del Evangelio. Dio una visión más global para los creyentes en Roma, y también desafió a los creyentes en España a que se prepararan para la llegada de Pablo. Seguramente produjo lo que Dios quiere producir en nuestras vidas al buscar dirección y guía en su palabra. El hacer esto nos mantiene buscando siempre la guía del Espíritu Santo y nos lleva a estar de rodillas. ¿Hay algo mejor que buscar lo que Dios tiene para nosotros? Yo creo que no. Lo que usted escoge hacer puede que sea diferente a la elección de los demás, pero su sentido de seguridad en el Señor le da libertad en esa área gris en particular. Hudson Taylor fue el misionero pionero a la China en el siglo XIX. Después de haber estado allí algún tiempo, se dio cuenta que el respeto entre la gente y la habilidad de ser respetado como maestro religioso estaban siendo impedidos por su apariencia occidental. Él decidió hacer algo que ningún misionero jamás había intentado. Decidió vestirse con la ropa que usaban los maestros chinos y dejarse el pelo largo para poder tener la trenza típica oriental. Él le escribió todos los detalles a su hermana diciendo: «Debo decirte que el jueves último fui al barbero y le pedí que me tiñera el pelo de negro y luego me hiciera la trenza china. Luego, con un atuendo típico, fui a hacer mi ministerio». La reacción a estas noticias en Inglaterra era de esperar. Él perdió sustento económico sin siquiera ser consultado. Eventualmente él comenzó su propia organización misionera para ganar China para Cristo. Cuando Hudson Taylor falleció en el año 1905, había en el país unos 800 misioneros trabajando bajo su liderazgo y más de 125,000 creyentes. Taylor estaba convencido de que una aplicación del testimonio personal de Pablo sería adecuada para cambiar su vestimenta. Donde el apóstol dice: «A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos». Más específicamente, él se hizo más como los chinos para poder alcanzarlos. El primer nivel es el de las preferencias personales por medio de aplicar sentimientos o trasfondo. El segundo nivel es la seguridad personal basada en la aplicación de algunos pasajes de la Escritura. Y ahora, permítame darle un tercer nivel. El tercer nivel se basa en mandatos personales. Esto se puede definir como decisiones basadas en una interpretación clara de la Escritura en su caminar con Cristo. La Biblia le habla de estos temas. No hay duda al respecto. No es cuestión de confusión, sino de sumisión. Por ejemplo, huid de la fornicación, dice 1 Corintios 6:18. La voluntad de Dios es que nos alejemos de la inmoralidad, o sea, de relaciones fuera del matrimonio. Usted no tiene que orar acerca de esto, es más que claro. No matarás, dice Santiago 2:11. Usted no le puede preguntar a Dios mientras hace su devocional si puede matar a su compañero de trabajo. Es claro. También Filipenses 4:6 dice: «Tenga un espíritu agradecido». También dé con gozo según lo que prospere, dice 1 Corintios 16:2. No permita que el sol se ponga sobre su enojo, dice Efesios 4:26. Ve que cada uno de estos conceptos son claros. No sea avaro, dice Efesios 5:3. Viva honestamente, dice Romanos 13:12. No murmure y no se queje, dice 1 Corintios 10:10.
No envidie a los demás, Gálatas 5:26. No se ausente de las reuniones de su congregación, dice Hebreos 10:25. Ame a sus enemigos, dice Mateo 5:44. No ame al mundo, dice 1 Juan 2:15. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, dice Efesios 4:31. Todos estos conceptos y muchos más que hay en la palabra de Dios son muy claros. Hay algo en estos versículos para cada uno de nosotros. Uno nunca tiene que orar a Dios para ver cuál es su voluntad en cuanto a estos temas, al igual que los demás mandatos claros que encontramos en el Nuevo Testamento, que son más de 1000. Uno de nuestros maestros de escuela dominical hizo una investigación interesante. Él me envió una copia con más de 1000 mandatos claros que debemos obedecer sacados del Nuevo Testamento solamente. En la lista encontré, entre otros, 7 cosas de las cuales abstenerse, 7 cosas que hay que evitar, 3 cosas que debemos pedir, 14 cosas de las que tenemos que estar alertas, 5 cosas a considerar, 3 cosas en las que debemos perseverar, 2 cosas que debemos soportar, 4 cosas de las que debemos huir, 10 cosas a seguir, 6 cosas que debemos honrar, 6 cosas de las que nos tenemos que despojar y muchas más. La implicación es obvia. Si gastamos más tiempo obedeciendo lo que la Biblia dice, vamos a pasar menos tiempo agonizando sobre las cosas que la Biblia no dice. ¿Entendió este concepto? Se lo repito una vez más. Si gastamos más tiempo obedeciendo lo que la Biblia dice, vamos a pasar menos tiempo agonizando sobre las cosas que la Biblia no dice. Quizás usted se pregunte, ¿significa esto que puedo hacer cualquier cosa que la Biblia no diga específicamente que no? Déjeme darle la advertencia de Romanos 14:23. Dice la Biblia, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. La regla para no equivocarse es esta: si está en duda, no lo haga, por favor. Esa es una muy buena regla. Cuando usted está en duda en cuanto a si una acción va a reflejar la gloria y la justicia de Dios, no lo haga. Si su conciencia le transmite culpa, no se meta, por favor. En otras palabras, al transitar los 3 niveles de las tomas de decisiones, preferencias, seguridad y mandatos, si llega a la conclusión de que tiene la libertad de hacer algo, pero al finalizar el día su conciencia lo molesta, lo cual implica que no puede darle gloria a Dios, entonces, por favor, no lo haga. No use su libertad para ensuciar su conciencia en el barro. Tenga cuidado y también preste atención con los que lo rodean. Pablo nos manda a usar nuestra influencia para promover no un vivir cuestionable, sino un vivir santo. Pero hay algunas palabras claves en cuanto a temas grises. Permítame darle 3 palabras claves en su búsqueda de equilibrio en esta área de temas grises. La primera palabra es libertad. Yo he definido a la libertad cristiana como escoger tomar decisiones en nuestro estilo de vida por amor a Cristo y a los demás. Eso para mí es libertad. Usted tiene la libertad de escoger en la vida, por ejemplo, qué va a hacer con respecto a la educación de sus hijos, qué se va a poner, qué va a hacer para entretenerse, qué va a leer. Pablo va a decir en Romanos 14 que debemos basarnos en 2 cosas para tomar decisiones: nuestra entrega a Dios, versículo 6, y nuestra preocupación por los otros creyentes, versículo 13, y no ponga una piedra de tropiezo en el camino de otros, dice la palabra. La libertad dice: ahora tengo la libertad de hacer no lo que quiera, sino lo que Jesús quiera que haga. La libertad no dice: tengo la libertad de hacer lo que me dé la gana en la vida. No, sino que dice: tengo la libertad de hacer de la vida de mis hermanos una vida mejor. Esta es la libertad cristiana.
Hay dos extremos de la libertad bíblica. Uno de los extremos se lo conoce como legalismo. Esto sucede cuando una persona escoge obedecer códigos externos para poder así ganarse el favor de Dios y de otras personas. El problema trágico del legalismo es el creer que la aprobación de Dios debe de ganarse siguiendo una lista de reglas en las áreas en las que Él no ha hablado claramente. El legalismo es absolutamente externo. Es posible cumplir con todas las reglas, pero estar lejos de Dios. No me malinterprete, por favor. También es posible romper todas las reglas y estar igualmente lejos de Dios. Lo que hace que el legalismo sea malo no son las reglas. Puedo garantizarle que su empleo tiene ciertas reglas que usted debe seguir. ¿No es así? De hecho, usted tiene que presentarse a cierto horario y solo puede ausentarse una cantidad X de días. Eso no es legalismo. Si al salir de una iglesia va a un restaurante de comida rápida, el empleado que lo atiende no tendrá puesta esa camisa que tal vez le gusta a usted. Él no decide lo que quiere ponerse para ir al trabajo. La decisión la ha hecho la compañía para la cual él trabaja. Eso tampoco es legalismo. Legalismo es la creencia que la camisa hace que ese muchacho sea justo ante Dios. Legalismo es la creencia que si uno nunca se toma vacaciones y llega al trabajo en horario siempre, lo va a hacer aceptable ante Dios. Legalismo es creer que el guardar las reglas y cumplirlas es equivalente a desarrollar un carácter íntegro y santo. Un judío ortodoxo, un día sábado en un hotel, se sube a un ascensor especial que para en todos los pisos para poder así evitar el trabajo en el día de reposo al no tener que apretar ningún botón. A un joven evangélico en Sudáfrica le dicen que está mal orar con las manos en los bolsillos. La semana pasada una mujer musulmana fue golpeada por no cubrir su rostro con el tradicional velo. Todo esto tiene un denominador común: legalismo. La creencia que uno se tiene que ganar la gracia de Dios. La verdad es que el legalismo solo logra que la humanidad sea más creativa para romper las reglas. Un autor pasó bastante tiempo observando a unos monjes budistas. Ellos habían acordado cumplir las 212 reglas de Buda, muchas de las cuales son obsoletas e imprácticas. Por ejemplo, su líder especificó que el monje fiel nunca podía comer algo en la tarde, sino que tenía que esperar hasta la otra mañana al desayuno. Este autor observó cómo los monjes paraban el reloj del monasterio al mediodía y después de haber comido ponían en hora el reloj nuevamente. ¿Se da cuenta? La libertad está basada en el amor hacia Dios. El legalismo está basado en el temor de Dios. Es el miedo a no ser aprobado por Dios a menos que uno cumpla con las reglas. Pero otro extremo de la libertad que debemos eludir es el libertinaje. Tenemos el legalismo y el libertinaje. Libertinaje es cuando una persona escoge manipular lo que sea para poder agradarse a sí mismo sin tener en cuenta a Dios ni a los demás. El libertinaje es ni más ni menos que una licencia para pecar. Pablo escribió lo siguiente en Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dicho de otra manera, como hemos sido aceptados por Dios independientemente de seguir una lista de reglas o leyes, ¿podemos tirar por la ventana todo lo que nos limita? Pablo responde: de ninguna manera. Pedro escribió en 1 de Pedro 2:16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Gálatas dice: no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La libertad está interesada en influenciar, el legalismo está interesado en imitar y el libertinaje está interesado en el placer.
El libertinaje es un desprecio a las reglas de conducta. El libertinaje es el extremo opuesto del legalismo. No le interesa lo que piensen los demás, ni siquiera le importa lo que Dios piensa. Es un comportamiento totalmente egoísta. El libertinaje es una muestra de arrogancia y orgullo, destruye vidas, lastima el testimonio de Cristo y arruina la pureza de la Iglesia. Así que, mientras usted explore distintos temas grises, evite los extremos del legalismo y el libertinaje, por favor. Disfrute su libertad en Cristo, la cual busca su gloria y el avance de la Iglesia por sobre todas las cosas. Su lealtad a Cristo es obvia para los que lo rodean al ver sus convicciones y elecciones. Claro que sí. Su lealtad al Señor se ve por sus convicciones y su elección. Hace poco leí la historia de un misionero que ministró en Laos por varios años. Antes que se hubieran definido los límites de cada país, el rey de Laos y el de Vietnam llegaron a un acuerdo en cuanto a los impuestos a imponer en la frontera, donde era difícil diferenciar quién era quién. Sin embargo, las decisiones de las personas hacían que la cuestión fuera mucho más sencilla. Por ejemplo, la gente de Laos comía arroz de granos pequeños, construían sus casas elevadas del suelo y las decoraban con serpientes. Los vietnamitas comían arroz de granos largos, construían sus casas en el suelo y las decoraban con dragones. Entonces, para poder cobrarles impuestos, no lo hacían basado en la ubicación de la casa, eso no determinaba la nacionalidad de los habitantes, sino que cada persona pagaba impuestos según los valores que había adoptado como forma de vida, que lo ligaban a un país o al otro. Esto es realmente interesante. Pero ¿sabe una cosa? Esto se aplica a nosotros también. Nuestras elecciones y convicciones van a reflejar los valores que realmente apreciamos. Nuestras convicciones revelan el reino al cual nuestro corazón pertenece.